Lick, buenas tardes. No sé si solo yo tengo el problema, pero no escucho lo que usted está diciendo. A ver, vamos a ver, confírmeme ahora. Sí, Lick, ahora sí. Perfecto, perfecto, gracias. Avísenme ahí, hay veces que yo, por ejemplo, estoy hablando y dice que estoy compartiendo la pantalla y no, y ese tipo de cosas, ustedes ya saben, ¿verdad? Uno ya se está haciendo viejo. Pero bueno, básicamente les decía que la clase anterior o la reunión anterior solo les había presentado el sílabo de la clase, ¿verdad? Básicamente la estructura general, cómo íbamos a funcionar en este curso y un poquito les hablé ahí al final de estructuras algebraicas. Y les decía ahí que de lo que más vamos a hablar en este curso es de la estructura algebraica que se le llama grupo. Entonces hoy pues vamos a ver qué Licenciado, significa. Sí, dígame. Dígame. no se le escucha. ¿Alguien más que me confirme? Yo sí le escucho, Lick. Ahora sí Yo sí Ah, le bueno. escucho. yo le escucho fuerte y claro. Ok, entonces ahora ya no soy yo, ¿verdad? No sé quién fue que preguntó. Pero sí, al inicio creo que sí era yo, pero ahora creo que ya no, ¿verdad? Y bueno, veamos entonces, fíjense el libro, pues, lastimosamente este libro está en inglés, no es requisito para entrar a la clase tener un curso de inglés, ¿verdad? Así que pues yo no les puedo exigir eso. Pero yo la mayoría de cosas pues se las voy a explicar acá y mucho va a ser como que una traducción de lo que hacen aquí. En la medida de lo posible, o sea, si ustedes pueden, yo les recomiendo hacer lectura de los capítulos de los que yo les voy hablando. Y de hecho, la vez pasada yo les recomendaba que le dieran una ojeada, por lo menos a esta parte uno capítulo cero del libro, que supuestamente, no necesariamente, tuvieron que hablar de haber visto algunas de estas cosas, por lo menos, no voy a decir que todas, pero por lo menos algunas, en el curso de matemáticas discretas, que creo que es uno de los requisitos para estar aquí, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, eso sí, se los dejé para leer. Este capítulo uno, fíjense que también se los recomiendo que lo lean. Es una especie de una introducción bastante práctica para entender lo que significa un grupo. Yo me lo voy a saltar, de hecho después vamos a volver aquí porque hay algunas cosas que explican acá que después nos van a interesar. Pero por ahora me voy a ir a la definición como tal, así como cuando entran a la clase de cálculo uno y lo primero que les definen es qué es un límite, ¿verdad? De repente el profesor puede decir, bueno, les voy a explicar algunas ideas de lo que significa un límite antes de ir a la definición, pues ahí como que depende del estilo del profesor. Yo voy a irme a la definición como tal. De hecho, fíjense que en la definición de grupo eh, utiliza el concepto de operación binaria. El concepto de operación binaria, fíjense que uno lo maneja desde la escuela, lo que pasa es que uno no lo maneja así de manera abstracta como lo presentan en estos libros. Entonces vamos a empezar desde ahí. Déjenme compartirles esta pantalla que es una especie como de pizarra. Por cierto, se las recomiendo solo de ingresar a este sitio web. Incluso se los puedo poner ahí en el chat para que sea más fácil que lo tengan. Se los recomiendo así como una especie de aplicación para utilizarla como pizarra. La ventaja que tiene esto es que cuando uno trata de cuando uno trata de escribir con el mouse en una computadora, normalmente en los programas como, digamos programas de diseño, pero me voy a ir a lo más simple que tiene Windows, y uno trata de escribir acá, pues no se mira tan bien, ¿verdad? Por cómo por cómo están diseñados los programas. Pero esta aplicación hace una especie como de interpolación. Si han llevado clases de análisis numérico, sabrán qué significa interpolación y lo que hace es como que le redondea a uno lo que está haciendo. Entonces, si se fijan, no se mira tan feo como las otras, ¿verdad? Y es como conveniente entonces, por ejemplo, para estudiar, si un compañero le quiere explicar a otro, pues esto está bastante práctica. Lo mejor es como tener una tablet, ¿verdad? De hecho, yo en las clases anteriores he utilizado una tablet para escribir, usar la tablet como para escribir, pero desde que me encontré esta aplicación por ahí, me pareció como más conveniente.
Así que bueno, la voy a utilizar ahora. Eh, Les decía que el concepto ese de operación binaria, que es parte de la definición de grupo, realmente nosotros lo conocemos desde la escuela, incluso quizás desde el kinder, la cuestión de las operaciones binarias. Lo que pasa es que obviamente a un niño en el kinder, a un niño en la escuela, pues no le van a decir, ah, mire que una operación binaria es una función que satisface estos requisitos. No, ¿verdad? Desde ahí se van los niños. Eh, pero intuitivamente nosotros tenemos como que grabado este concepto. Las operaciones binarias que nosotros más utilizamos son operaciones como suma de números reales, multiplicación de números reales, resta de números reales, división de números reales. Y entonces uno, si uno quiere tratar como de definir eso de manera así como bien general, ¿qué es lo que tienen en común la suma, la resta, multiplicación y división? Bueno, una cosa que tienen en común es que toman dos argumentos, si los vemos como función, ¿verdad? Si uno quiere hacer una suma, entonces uno ocupa dos argumentos, ¿verdad? Que son los que van a sumar. Si uno quiere hacer una resta, pues también ocupa dos argumentos, ¿verdad? Que son los que van a restar y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si eso lo trasladamos como que al ámbito de funciones, normalmente las funciones, por ejemplo, que uno trabaja en cálculo, son funciones que solo toman un argumento, que es la variable que nosotros normalmente representamos como X y le llamamos variable independiente, ¿verdad? Y uno dice en el lenguaje de las funciones, uno dice que X es el argumento de la función f o es la variable en la que se evalúa la función f. Entonces, estas funciones, que ya vamos a ver desde qué punto de vista se les puede llamar funciones, suma, resta, multiplicación, división, que nosotros en el día a día, de hecho, las utilizamos, ¿verdad? Toman dos argumentos. Entonces, en todo caso, se parecen más a las funciones que ustedes trabajaron o han trabajado, bueno, no es necesariamente requisito, ¿verdad? Pero las que probablemente trabajaron en el curso de cálculo 2, ¿verdad? Que eran funciones que tomaban dos variables o dos argumentos, ¿verdad? Y entonces la suma se puede escribir como una función que agarra dos variables y lo que me regresa, pues es la suma de las dos componentes, ¿verdad? Vista como función, si recuerdan en cálculo 1, como solo trabajábamos funciones que tomaban valores reales y me regresaban valores reales, desde el punto de vista o la teoría esa de funciones, uno las podía escribir así, las funciones de cálculo 1. Eran funciones que tenían dominio de los reales, no necesariamente los reales, ¿verdad? Podría ser algún subconjunto de los reales, y codominio, los reales también. Hay algunas que eran así, por ejemplo, y igual a x, ¿verdad? La función y igual a x tiene como dominio todos los reales, ¿verdad? Y tiene como codominio todos los reales también. Fíjense, cuando se escribe esto, en general, cuando uno escribe esto, uno dice, cuando está utilizando esta notación, uno está diciendo que este es el codominio de la función. Perdón, es el dominio de la función, ¿verdad? Que se denota usualmente como dom de dominio, ¿verdad? De f. Y este de acá, en los términos más generales, se le llama codominio de f. Solo que si se ponen a pensar, es probable que no hayan escuchado este término, ¿verdad? Codominio de f. De lo que habla uno es del rango de la función en cursos como cálculo, ¿verdad? Álgebra bueno, en la UNAES álgebra es 110, ¿verdad? 110 realmente de lo que habla más uno es del rango de la función. Pero cuando uno escribe esta notación, este B no necesariamente es el rango de la función. En todo caso, el rango de la función f es un subconjunto del conjunto este B. Entonces, por ejemplo, de las funciones que uno conoce, pues uno está acostumbrado a ver funciones como f de x, ¿verdad? Igual a raíz de x, por ejemplo. Entonces, digamos que uno quiere escribir esta o quiere como denotar esta función, ¿verdad? Con esta notación, ¿verdad? Así. Entonces, si uno quiere denotarla así, uno puede decir, ok, esta es una función que tiene como dominio, de lo que recuerden de álgebra o cálculo, ¿verdad? Los reales positivos, ¿verdad? O el intervalo desde 0 a infinito, ¿verdad? Y tiene como rango también el intervalo de 0 a infinito, pero en esta notación lo que se escribe normalmente
es el conjunto más grande en el cual está contenido el rango, ¿verdad? Realmente, si recuerdan, por la gráfica de la función raíz de x, ¿verdad? Era una curva más o menos así, ¿verdad? Empezaba aquí en 0, 0 y era una curva más o menos así, ¿verdad? Y entonces el rango de la función son reales positivos también, o bueno, no negativos, ¿verdad? Porque incluyen al cero. Y entonces el rango, que es el intervalo también desde 0 a más infinito, noten que no se ocupa poner acá, en todo caso es un subconjunto, ¿verdad? Utilizando el símbolo de subconjunto, es un subconjunto de los reales, ¿verdad? Entonces, en esta notación de funciones uno puede describir la función la función raíz de x, raíz cuadrada de x de esta manera. Lo que sí, noten que acá estamos poniendo el dominio de la función, que en esos cursos de álgebra y cálculo, ¿verdad? De 110 y cálculo 1, por ejemplo, ¿verdad? Por mencionar algunos. De hecho, allá a uno le preguntan, determine cuál es el dominio de la función, ¿verdad? No es como que parte de lo que le dan a uno. Creo que alguien tiene levantada la mano. Karen, no sé si es que te quiere preguntar algo o se le quedó por ahí. Karen, quería preguntar algo. Bueno, parece que no, entonces le voy a bajar la mano. ¿Sí? Ah, sí, dígame, Karen. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, Que no me sale. verifíqueme alguien más, porque hay algunas Sí se cosas ve, que sí. sí se ve. Ah, Sí bueno, se ve. Sí lo Sí se veo. ve. bueno, la mayoría sí, entonces ahí sí no es mi culpa, ¿verdad, Karen? Hay veces que sí, yo, puede ser que les esté hablando como, ah, miren esto aquí, y si no ven nada, pues me dicen, ¿verdad? Porque hay veces que uno se le olvida compartir, pero según me dicen la mayoría, es usted, Karen, la que tiene algún problema, no sé, ¿verdad? Esa es una de las ventajas de trabajar así virtual, que pues se dan problemas técnicos a veces que uno no los puede resolver, ¿verdad? Pero bueno, tiene sus ventajas también estas clases de matemáticas. Por lo menos las evaluaciones, pienso yo, a mi criterio, son mucho más fáciles así de manera virtual que ir a un aula con lápiz y papel a presentarse a un examen, ¿verdad? Definitivamente que cualquiera prefiere, ah, sí, hágame una prueba virtual, tengo Google a la mano, tengo el teléfono, cualquier amigo me puede ayudar. Definitivamente es mucho más fácil así, ¿no? Dígame. No, es para Karen, que le den los 3 puntos donde dice eh, desactivar video entrante. Entonces ahí le da desactivar o activar, porque algunos teléfonos, creo que si está en el teléfono, Mm, como ah, que bueno. se buguea esa parte de la pantalla. Ah, ok. De hecho, a mí, bueno, yo como soy el organizador, no me da las mismas opciones que decís. Pero bueno, Karen puede probar lo que le... Ah, aquí está, creo que era. Pero no sé si las opciones que a mí me parecen son las mismas de ustedes, ¿verdad? Pero bueno, es de ponerse como a travesear, ¿verdad? Como cuando uno baja un juego ahí en el celular y empieza como a aprender cómo utilizarlo, ¿verdad? Eh, y bueno, les decía que en cálculo, por ejemplo, o en 110, matemática 1, ¿verdad? A uno le preguntaban, ah, ok, considera la función raíz de x, dígame cuál es el dominio. Y eso era como que un ejercicio ahí, ¿verdad? Si uno va a utilizar esta notación, realmente uno tiene que poner aquí cuál es el dominio de la función. Pero bueno, para nosotros en general, ¿verdad? Ya no debe ser problema decir cuál es el dominio de una función. Y entonces lo único que les quiero decir es cuando uno utiliza esta notación para describir una función, en esa notación, acá siempre tiene que ir el dominio de la función y acá siempre tiene que ir lo que se le llama en general, ¿verdad? Este término quizás no es tan común para ustedes, codominio de la función. Viene siendo como una especie de el dominio, pero en el otro lado de la función, ¿verdad? Aquí en el eje Y, por ejemplo, cuando graficamos las funciones así en el plano XY. O sea, acá no es necesario poner el rango de la función. ¿Y qué es el codominio? Bueno, es un conjunto en el cual están si lo vemos como coordenadas X y Y, en el cual están las coordenadas en Y de la función, ¿verdad? Es un subconjunto, o el rango es un subconjunto de este de acá, ¿verdad? De hecho, hay un concepto similar al codominio acá, ¿verdad? Pero eso es una cuestión por ejemplo, si a ustedes les interesa irse a esos conceptos básicos de funciones, hay libros que solo tratan de eso.
Por ejemplo, váyanse a un libro como, lo que pasa es que yo fíjense que casi solo libros en inglés conozco. En español no hay, o sea, los libros más famosos no necesariamente están traducidos a español y entonces como que me acostumbré a trabajar con los libros en inglés esto. Este libro, por ejemplo, tiene todos los conceptos de teoría de conjuntos que a uno le enseñan desde clases como 110 y hay algunas cosas que realmente a uno no se las enseñan, entonces uno queda como, pucha, pero si yo quisiera escribir tal cosa, ¿cómo lo hago? En este libro aparece pues casi todo ahí con detalles, hablando de pares ordenados, fíjense estos son como los capítulos del libro pares ordenados, relaciones, funciones, o sea, son esos conceptos básicos que uno le presentan desde 110. Lo único es que sí, aquí están presentados desde un punto de vista bien abstracto, o sea, para gente que estudia matemáticas, y bueno, ustedes estudian matemáticas, entonces está como que de hecho presentado para gente como ustedes, ¿verdad? Y cuando tengan dudas sobre algo de teoría de conjuntos, les recomiendo bastante este libro. Este libro es súper famoso y entonces es fácil de conseguir en PDF. Cuando los libros no son muy conocidos, pues ahí sí no, es difícil conseguirlos, pero este libro es súper famoso y les recomiendo que lo busquen ahí el PDF y es fácil de encontrar. Entonces les decía, ahí se pueden ver algunas cosas como esta, ¿verdad? Cómo es la forma de denotar formalmente, ¿verdad? Las funciones. Hasta este punto quizás ustedes solo han hablado como de esto, ¿verdad? Para ustedes una función es quizás escribir una fórmula así, dependiendo de su profesor, ¿verdad? En general, recuerden que el concepto de función, normalmente le dicen a uno que una función es una relación, ¿verdad?, que satisface ciertas propiedades. En el caso de la definición de relación, me voy a ir a lo más básico, ¿verdad? ¿Qué es una relación? Se denota normalmente con letras mayúsculas y una relación es un subconjunto del producto cartesiano de dos conjuntos. Y este producto cartesiano, si recuerdan, es el conjunto de todas las parejas ordenadas, ¿verdad? Donde la primera componente de la pareja es un elemento del primer conjunto y la segunda coordenada es un elemento del segundo conjunto, ¿verdad? El conjunto cartesiano o el producto cartesiano más famoso que nosotros manejamos es el que denotamos como R2, ¿verdad? Que es el producto cartesiano de R con R, que son parejas ordenadas de elementos que son reales, ¿verdad? Y que de hecho, pues nosotros estamos acostumbrados a verlo como gráficamente, ¿verdad? El plano cartesiano. Y nosotros ya sabemos que aquí, ¿verdad? Cualquier punto en el plano cartesiano tiene una primera coordenada, ¿verdad? Que es un número real, tiene una segunda coordenada que también es un número real. Y de hecho, pues R2 es un ejemplo, es un caso particular de un producto cartesiano. Realmente uno puede aplicar esta definición a cualquier par de conjuntos, ¿verdad? Y entonces uno podría hablar, por ejemplo, del producto cartesiano de los enteros, ¿verdad? Que normalmente se denotan así, con, qué sé yo, los reales, por ejemplo. Los enteros con los reales. ¿Y qué es esto? Ah, bueno, entonces según la definición, son todas las parejas A, B, donde la primera componente es un elemento del primer conjunto, ¿verdad? O sea, un entero, y la segunda componente, ¿verdad? Es un elemento del segundo conjunto, ¿verdad? Que en este caso es R, ¿verdad? Es un elemento de los reales, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, uno puede decir, la pareja 1, pi es un elemento del producto cartesiano de los enteros por los reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su primera componente es un entero y su segunda componente es un número real. Entonces esto es cierto, ¿verdad? Pero uno no podría decir, por ejemplo, la pareja pi, pi, no es un elemento de este producto cartesiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera componente, pi, no es un entero. Entonces esto no es cierto, ¿verdad? Sí es un elemento de aquí, ¿verdad? De R2, porque acá lo que pide es que la primera coordenada sea un elemento real, y la segunda coordenada sea un elemento real también. Entonces este sí es un elemento de R2, pero no de este producto cartesiano. Y bueno, esta es la definición de relación. Una relación es cualquier subconjunto de parejas ordenadas de todas las que forman el producto cartesiano, ¿verdad?
Y entonces, por ejemplo, en los casos como R2, que es el que uno más conoce, déjenme hacer aquí un poco, vamos a ver si aquí estoy como que practicando. En R2, por ejemplo, uno puede considerar, qué sé yo, por ejemplo, el primer cuadrante, ¿verdad? Solo el primer cuadrante. Entonces, el primer cuadrante es un subconjunto de R2, ¿verdad? ¿Cómo podríamos describir solo el primer cuadrante? Ah, es el conjunto de todas las parejas X, Y, tales que la X y la Y, ¿verdad? Son números reales, para empezar, ¿verdad? Y además, la X y la Y, ambos, para que estén aquí, tienen que ser mayores o iguales que 0, ¿verdad? Y entonces, así podríamos describir este conjunto. Fíjense, según la definición de relación, una relación es un subconjunto del producto cartesiano. ¿De qué? De cualquier par de conjunto, ¿verdad? Entonces, este primer cuadrante es una relación, yo le podría llamar R, ¿verdad? Y entonces R es una relación en R2, ¿verdad? Es una relación, déjenme ahí hacerlo mejor para escribir en R2, ¿verdad? ¿Por qué? Ah, porque es un subconjunto del producto cartesiano de R con R, que es el que llamamos R2, ¿verdad? Y entonces así, cualquier relación, cualquier subconjunto del producto cartesiano se le llama relación, ¿verdad? Y entonces de ahí es donde viene y normalmente así se define. Hay varias formas realmente, ¿verdad? Así es como normalmente se define el concepto de función. Es una relación, y si recuerdan, esto se lo dan a uno en 110, incluso en las primeras clases. Es una relación donde a la primera coordenada le corresponde una única segunda coordenada, ¿verdad? Eh, bueno, aquí me cuesta un poco escribir, entonces solo se lo voy a dejar así como dicho, ¿verdad? Una función, perdón, es una relación en la cual a la primera coordenada, ¿verdad? X le corresponde una única, ¿verdad? Segunda coordenada. Y entonces por eso, si recuerdan allá, incluso en esas clases le decían a uno, uno puede comprobar en el plano cartesiano fácilmente si la gráfica de algo, ¿verdad? Es una función o no. Como, si trazaba una recta vertical en cualquier parte y esa la tocaba una única vez, ¿verdad? A la gráfica, entonces eso significaba que era una función. ¿Por qué? Porque eso significa que a cualquier coordenada en X le corresponde una única coordenada en Y, ¿verdad? Pero ahí ya sabemos que hay alguna gráfica, ¿verdad? E incluso conocidas, que no cumplen con eso, ¿verdad? Por ejemplo, los círculos. Un círculo, yo trazo una vertical, pues lo toca más de una vez y entonces esto no es una función, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a una sola coordenada en X, ¿verdad? A un valor en X que tome aquí, ¿verdad? Le corresponden dos valores en Y distintos y entonces, eso ya no es una función, ¿verdad? ¿Por qué me metí a esto? Porque queremos hablar de operaciones binarias, que es uno de los conceptos fundamentales para definir grupos. Una relación binaria, regreso al libro, aquí estaba, una relación binaria o una operación binaria es una función. Entonces es una relación que cumple esas propiedades que estamos diciendo, ¿verdad? Que asigna a cada pareja ordenada de un conjunto G, ¿verdad? Otro elemento de G. Entonces tratemos de como que desminuzar, digamos, esa definición. Entonces tenemos un conjunto G, ¿verdad? G es un conjunto cualquiera, ¿verdad? Quizás lo único es que nos interesa que no sea vacío, ¿verdad? Si es vacío, como que no tiene chiste nada lo que vamos a decir. Entonces, ¿qué es una operación binaria en G? Una operación binaria en G es una función que asigna a cada pareja ordenada de G. Ok, ¿a qué se refiere eso? Lo voy a poner así, operación binaria. Operación binaria. Ok, ¿qué es entonces? Es una función. Nosotros estamos acostumbrados a llamarle f, ¿verdad? La función. Que toma una pareja ordenada. Ok, que va a tener como, de hecho aquí, déjame recordar cuál era el nombre. Sí, uno tenía en teoría de conjuntos, pero esto se los estoy como, probablemente sea nuevo. Uno tenía el dominio de la función y el codominio, que es el que
del que les hablaba hace poco. Y uno tenía la imagen de la función, que es al que nosotros estamos acostumbrados a llamarle rango. Y acá entonces lo opuesto sería la coimagen de la función. Estos son como conceptos análogos, así como dominio es a codominio, imagen o rango es a coimagen. Corrango nunca la he escuchado, entonces coimagen es el nombre que se le da. Pero bueno, la función esta lo que va a tener como dominio es el producto cartesiano de G con G. O sea, lo que va a agarrar como valores donde se van a evaluar va a ser una pareja ordenada de elementos de G, ¿verdad? Y lo que me va a regresar como resultado de esa función, según la definición, me va a regresar otro elemento de G. O sea que el codominio va a ser G también, ¿verdad? Entonces, eso es una operación binaria. Es una función que toma dos elementos de G y los ve como pareja ordenada, ¿verdad? Digamos A, A, F se evalúa en A, A, y lo que me regresa es un resultado, ¿verdad? Algún valor, llamémosle B, ¿verdad? Y de hecho aquí no necesariamente tiene que ser A y A, pueden ser distintos, ¿verdad? Digamos A y B, y aquí entonces en general algún C, ¿verdad? Donde A y B y C, ¿verdad? Son elementos de G. A eso es lo que le llamamos operación binaria. Entonces, si se pone a pensar en R, ¿verdad? En R, la suma es una operación binaria, ¿verdad? La suma la podemos ver como una función que toma una pareja de reales, o sea, se evalúa en el producto cartesiano de R con R, y lo que me regresa es otro real, ¿verdad? Uno no está acostumbrado y es una cuestión de decir, ok, eso se puede escribir así. Uno no está acostumbrado, pero en el ambiente de funciones, la suma es el nombre de la función, está evaluada en dos valores, entonces uno la puede escribir así, suma evaluada en A y B, y lo que regresa es el resultado de lo que nosotros estamos acostumbrados a llamarle A, B. Entonces realmente esto solo es una notación. Esta es una notación para representar la suma evaluada en A, B. ¿Qué me regresa? Pues lo que ya estamos acostumbrados a definir como suma de dos números reales, ¿verdad? Eh, Ahí es donde uno dice, ok, pero ¿cómo la podría definir de una manera como formal? Ahí es donde les digo, ese libro que les presentaba hace poco responde a bastantes de esas preguntas, así que uno diría, bueno, pero la suma, ¿cómo la podría definir matemáticamente? Uno de hecho como que ya la tiene grabada, ¿verdad? E incluso ya sabe que la pone en una calculadora y ya me da el resultado, pero imagínense que a uno le toque programar en un lenguaje como C++, ¿verdad? El C++ ya trae la suma. Imagínense algo más primitivo que C++ y que a uno le toque programar la función suma, ¿verdad? Entonces tiene que tener uno una manera de definirla, ¿verdad? Para poder decir, ok, para programarla lo que ocupa hacer tal cosa. Y si les llama la atención ese tipo de cosas, vayan a ese libro que les mencionaba hace poco, ¿verdad? Entonces, fíjense, la suma se puede ver como una función que toma dos números reales y lo que me regresa como resultado es otro número real. Si se ponen a pensar, la multiplicación la voy a anotar como asterisco. La multiplicación también se puede escribir así, ¿verdad? Es una función que toma dos valores reales y lo que me regresa es lo que ya estamos acostumbrados a ver como una multiplicación, ¿verdad? Y que realmente nosotros lo estamos denotando así, ¿verdad? Esto es como que por costumbre nosotros escribimos la función multiplicación de esta manera. Obviamente, pónganse a pensar, a un niño pues no conviene estarle hablando de estas cosas, ¿verdad? Y incluso en el colegio uno, pues, en esa etapa de colegio, pues incluso uno es bien como complicado, ¿verdad? Entonces, en esas etapas es bien difícil introducir a un estudiante a este tipo de conceptos y por eso pues se hace hasta este punto, ¿verdad? Entonces, realmente las operaciones binarias, ¿verdad? Son funciones y las operaciones binarias más famosas que nosotros manejamos son la suma y multiplicación, por ejemplo, de números reales. Hay más, ¿verdad? Hay cualquier cantidad de formas de definir operaciones binarias. Solo denme un minuto, ya vuelvo.
Ok, ok. Vamos a ver, alguien había escrito por acá, déjenme ver. O no. Ah, no, alguien tenía levantada la mano. Andrew. eh, Quería preguntar algo, Andrew Sebastián. Sí, disculpe, Dígame, licenciado. dígame. Lo que usted mencionó en cuanto a programación, ¿Sí? primero habría que definir el conjunto, ¿no? Sí, O sí, sea, de el conjunto de hecho, elementos. uno tendría que decir, ok, solo voy a considerar, por ejemplo, números naturales y después voy a tratar de definir la suma de números naturales. Entonces, imagínense cómo se programaría eso, ¿verdad? Claro, eso tiene mucho que ver con cómo están construidas las computadoras, que trabajan con lenguaje binario y tratar de denotar cada número en binario, ¿verdad? Y después, a partir de la notación binaria de los números, tratar entonces de definir, ok, si agarro este binario, agarro este otro, la suma va a ser esto, ¿verdad? Y lo que ocuparía uno es como una fórmula ahí, ¿verdad? Para poder decidir cómo programarla, ¿no? Pero sí, ocuparíamos un conjunto para arrancar, ¿verdad? Y de hecho, con la cuestión esta de los grupos, también ocupamos un grupo, para la cuestión de los grupos, ocupamos un conjunto para poder arrancar y definir, ok, un grupo va a ser tal cosa, ¿verdad? Ok. No sé si contestaba eso a tu pregunta, Andrew. Sí, 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 Ok, muchas gracias. bueno, pues. Eh, entonces, bueno, operaciones binarias realmente nosotros ya conocemos muchas. Lo que pasa es que, como les digo, tiene mucho sentido que a uno no se las presenten así, ¿verdad? Como se las estoy presentando ahorita. Eh, y entonces, una operación binaria es eso, ¿verdad? Es una función que asigna a una pareja de elementos de un conjunto otro elemento del conjunto, ¿verdad? Suma de enteros, por ejemplo, me regresa como resultado otro entero. Suma de reales me regresa como resultado otro real. O sea que la suma satisface esa propiedad. Por aquí hay una frase importante que dicen aquí en el libro. A esta propiedad o a esta condición se le suele llamar clausura. ¿Por qué se le llama clausura? Porque uno está trabajando en un conjunto, ¿verdad? Que bueno, ahí se le llama G. Uno toma dos elementos en el conjunto, ¿verdad? Algún X y algún Y. Y uno está diciendo, uno toma esos dos elementos, le aplica esa función y lo que me regresa como resultado cuando se le aplico la función es otro elemento que está dentro del conjunto, ¿verdad? Y en ese sentido se le llama clausura porque podría ser, ¿verdad? Que alguna función trabaje de tal manera que me mande a un elemento que está fuera del conjunto, ¿verdad? Pero así como están definidas, son toma dos elementos y lo que me regresa es otro elemento que queda dentro del conjunto, ¿verdad? Y por eso se le llama, a esa propiedad se le suele llamar clausura, ¿verdad? Sí, pregunte Joxan, creo. Sí, cerradura, también he escuchado esa otra Sí, expresión. clausura o cerradura, sí, sí. Y tiene que ver, digamos, como con el mismo concepto, ¿verdad? Cerrado, lo que pasa es que cerradura se utiliza un poco más en topología, como para decir que un conjunto de cerrados y satisface esta propiedad. Pero bueno, esa es una cuestión en todo caso como de traducción, ¿verdad? Si se fijan acá en inglés es closure, que de hecho es el mismo término que se utiliza para clausura en topología, ¿verdad? Entonces sí, cualquiera de las dos sería un nombre para decirle nosotros en español, ¿verdad? Entonces veamos qué dice la definición de grupo. Va un poquito elaborada la definición, que las puedo comparar. Vamos a verificar ahí el micrófono. Vamos a activar ahí, no sé quién quedó acá. Seguramente quién preguntó. Eh, Les decía, y de hecho en la reunión anterior les dije también que lo más parecido a lo que vamos a estar haciendo acá es esa parte del curso de vectores y matrices en que les hablaban de espacios vectoriales, ¿verdad? Y que les decían, ok, un espacio vectorial satisface esta lista de axiomas y entonces uno puede verificar que un conjunto con ciertas operaciones en un espacio vectorial sí satisface esa serie de axiomas. Bueno, esta es la definición de grupo y se ocupa que satisfaga pues algunos axiomas también. Entonces, ¿qué es un grupo?
un grupo junto con una operación binaria, que normalmente se le llama multiplicación, realmente eso a veces lo lleva a uno como a cometer algunos errores porque no necesariamente un grupo va a estar definido en términos de una multiplicación. En general, se denota como una pareja que tiene un conjunto y una operación binaria, ¿verdad? La vamos a denotar la operación binaria como asterisco porque pues ya vimos, por ejemplo, nosotros conocemos como operaciones binarias, sumas, multiplicaciones, restas, divisiones, y entonces aquí en la definición de grupo ocupo un conjunto cualquiera, ¿verdad? En todo caso, fíjense, para que tenga como chiste la cosa, se pide que no sea vacío, porque si es vacío, pues como que no hay nada que hacer. Y se ocupa entonces también una operación binaria, ¿verdad? Que puede ser una como la suma, como el producto o como cualquier otra que uno pueda definir, que ya vimos que realmente habría muchas formas de definir operaciones binarias porque simplemente son funciones, ¿verdad? Que toman una pareja y lo que me regresa como resultado es otro elemento del conjunto en el que esté trabajando, ¿verdad? Entonces habría muchas formas de hacer eso, ¿verdad? Eh, Siempre es bueno como asociar, ¿verdad? Ok, las operaciones binarias que yo conozco son la suma, la multiplicación, la resta, ¿verdad? La división, y hay muchas más, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uno hace operaciones como tomarle inversa a una matriz. Entonces, fíjense que esto, si uno lo ve como una operación aplicada al conjunto de matrices, esto no es una operación binaria porque solo se le aplica a una matriz, ¿verdad? Y de hecho de ahí es donde viene lo de binario, que toma dos elementos, ¿verdad? En todo caso, a esto, si uno lo ve como una operación, en todo caso se le podría llamar operación unaria, le podríamos decir en español, ¿verdad? Unario queriendo decir que solo toma un elemento, ¿verdad? Toma un elemento, lo transforma de alguna manera y me regresa como resultado otra cosa, ¿verdad? Entonces, tomar inversas, por ejemplo, a matrices es una operación que no es binaria porque no toma dos elementos, solo toma un elemento, ¿verdad? Y así uno podría pensar operaciones, no sé si es la palabra correcta, pero digamos trinarias, ¿verdad? Terciarias creo que sería. Terciarias que sería operaciones que tomen tres elementos, ¿verdad? Toman tres elementos y me regresan como resultado algún otro, un cuarto elemento, ¿verdad? Y entonces podrían haber operaciones terciarias que pues, tengan algún interés, ¿verdad? De hecho, la suma se puede definir así también, ¿verdad? Sumar tres elementos y que me regrese como resultado otro, ¿verdad? Dentro del mismo conjunto. Ok, entonces les decía, grupo consiste de un conjunto junto con una operación binaria. La parte esta de que tenga una operación binaria se puede resumir diciendo que es un conjunto cerrado o un conjunto o que la operación, de hecho, fíjense que en ese sentido sí como que conviene más decir que es un conjunto cerrado, porque decir conjunto que tiene clausura, por lo menos de lo que yo he leído, se utiliza más para la parte esa de topología o análisis, ¿verdad? La clausura de un conjunto. Entonces, en español se dice más, esto se puede resumir más como que G es cerrado respecto a la operación que se tiene, ¿verdad? Cerrado respecto a, en este caso, como lo escribí aquí, a la operación asterisco. O sea, el hecho de que G tiene una operación binaria asterisco se puede resumir diciendo G es cerrado respecto a la operación asterisco, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que cuando yo aplique la operación asterisco, ¿verdad? Lo que me regrese es un elemento que está dentro del mismo conjunto, ¿verdad? Y que no se sale de él. Esa es una de las condiciones, pero hay otras tres. Que la operación sea asociativa, vamos una por una, que tenga asociatividad, ¿verdad? Asociatividad. Esta propiedad también es como que bien, nosotros como que ya la tenemos grabada en la mente porque desde la escuela se la introducen a uno y le dicen, ok, cuando uno suma tres cosas, ¿verdad? No importa el orden en que la sume, ¿verdad? Ya sea que sume los primeros dos y después al resultado le sume el tercero,
o que sume los últimos dos y al resultado le sume el primero. Sabemos que la suma funciona así, sabemos que la multiplicación funciona así, de números reales por lo menos, ¿verdad? Pero en general no todas las operaciones funcionan así, ¿verdad? La resta, de hecho, no cumple esta propiedad. Si yo tengo algo como 2 menos 1 menos 3 y lo hago así, ¿verdad? Va a ser distinto que si hago 2 menos 1 y después menos 3, ¿verdad? Aquí sería 1 menos 3 menos 2. 2 menos 2, esto sería 4, ¿verdad? 2 menos 1, 1, 1 menos 3, menos 2. Y vemos que es distinto en general, ¿verdad? O sea que la resta es un ejemplo de una operación binaria que no es asociativa. Y entonces en un grupo nosotros ocupamos que la operación que tenga, la operación binaria, sea asociativa, así como la suma, ¿verdad? Pero bueno, lo que ocupamos es que la operación que tenga, que la estamos llamando asterisco, sea asociativa, ¿verdad? Esa operación, como les digo, podría ser una suma, podría ser una multiplicación, podría ser alguna otra cosa, pero ocupamos que sea asociativa, ¿verdad? Y hay ejemplos de operaciones que no son asociativas, como la resta, ¿verdad? La división tampoco es asociativa. Si uno lo hace en un orden, es diferente a que la haga en otro orden, ¿verdad? Entonces, esa es una de las condiciones. Otra es que exista un elemento que se le llama identidad. Noten que esto ya se va pareciendo a lo que les decía de la parte esa de espacios vectoriales, ¿verdad? Existencia de la identidad o elemento neutro se le suele llamar también, ¿verdad? Lo voy a poner por aquí. Elemento neutro, ¿verdad? Identidad o elemento neutro. ¿Qué significa? Esto significa que existe, recuerda que este símbolo significa existe, que existe un elemento, creo que aquí lo denotan como E, sí, E, ¿verdad? Existe un elemento E en el conjunto, ¿verdad? Y ese elemento es tal que A operado con E, ¿verdad? Es lo mismo que E operado con A y es lo mismo que A, ¿verdad? Y esto para cualquier A que consideremos en el conjunto, ¿verdad? Noten que nosotros conocemos elementos así. Por ejemplo, si estamos trabajando si la operación fuera suma, ¿verdad? En el caso de la suma, nosotros sabemos que si sumamos a cualquier real, le sumamos 0, en cualquier orden, ¿verdad? Eso me va a dar el mismo real, ¿verdad? Y entonces el elemento 0, ¿verdad? En los reales, voy a poner aquí en R, ¿verdad? En R, en R con la suma, el 0 funciona como identidad, ¿verdad? O como elemento neutro, porque cuando lo opero con cualquier otro, al final me queda el mismo elemento, ¿verdad? Independientemente del orden en que lo haga, ¿verdad? En R, pero con la multiplicación, ¿verdad? El elemento que me funciona como identidad es el 1, ¿verdad? Si hago A por 1, es lo mismo que haga 1 por A, ¿verdad? Y eso me da A, ¿verdad? O sea que en los reales, con respecto a la multiplicación, el 1 me funciona como elemento neutro o como identidad. Y entonces en la definición de grupo ocupamos que el conjunto junto con la operación tenga un elemento de identidad, ¿verdad? Y fíjense, lo otro que se ocupa es que tenga inversos, dice acá, lo vamos a escribir, que hayan inversos. Y entonces, ¿qué significa esto? Que hayan inversos. Significa que para cualquier A, ¿verdad? Que nosotros tomemos en el conjunto, exista otro, ¿verdad? Que normalmente se utiliza la misma notación que con matrices. Si recuerdan la inversa de una matriz, ¿verdad? Se denota así, ¿verdad? A inversa. Y entonces aquí vamos a utilizar esa misma notación. Existe otro elemento, ¿verdad? Que vamos a denotar así, tal que cumpla pues precisamente esa misma propiedad que cumplía la inversa de una matriz, ¿verdad? Que operada, en este caso la operación pues es esa asterisco, ¿verdad? El elemento A operado con A inverso me da lo mismo que hacerlo al revés, ¿verdad? Y que eso me dé el elemento de identidad que aquí estamos denotando como E, ¿verdad? Entonces, de lo que nosotros más conocemos es en R, ¿verdad? Con respecto a la suma, en R, nosotros sabemos que el elemento que cumple con esta propiedad es el opuesto, ¿verdad? Si yo sumo un elemento con su opuesto, ¿verdad? Me da lo mismo que sumar el opuesto con el elemento, y eso me da 0, ¿verdad? Que es el elemento en la suma que funciona como identidad, ¿verdad? O elemento neutro.
En el caso de la multiplicación, en los reales, ¿verdad? Sabemos que el elemento que hace ese trabajo es el recíproco, le llamamos normalmente, ¿verdad? Lo voy a escribir ya como uno lo haría en R, ¿verdad? Que lo escribimos normalmente como 1 sobre A, ¿verdad? Y 1 sobre A satisface que A por 1 sobre A y 1 sobre A por A me da 1, que es el elemento neutro o la identidad, ¿verdad? En los reales con respecto a la multiplicación, ¿verdad? Entonces, en un grupo, nosotros ocupamos que existan elementos neutros, ocupamos que existan inversos, ocupamos que exista asociatividad y ocupamos que todo eso sea respecto a una operación binaria, ¿verdad? Joxan tiene levantada la mano. ¿Quiere preguntar, Joxan? Sí, la pregunta era si esta parte del inverso también tiene que ser para todo elemento de... Sí, sí, de hecho sí. Me falta poner aquí esto para todo A distinto de del elemento neutro o identidad, ¿verdad? En G, ¿verdad? Porque si se ponen a pensar en la suma, el 0, bueno, el mismo funciona, ¿verdad? En el caso de la multiplicación, el 0, por ejemplo, no tiene, déjeme ver, creo que estoy confundiendo ahorita el concepto de grupo con anillo. Para cada sí, no, de hecho en grupo no importa, es para todo elemento. Ahorita estaba combinando ahí, de hecho, con algo que se ve ya hasta estructura 2, que es el concepto de anillo. Entonces sí, es para todo elemento del conjunto, ¿verdad? De hecho, el 0 funciona como elemento neutro o como inverso para sí mismo, ¿verdad? 0 más 0 es 0 si es la suma, y 1 funciona como elemento neutro de sí mismo, ¿verdad? 1 por 1 me da el mismo, ¿verdad? Entonces sí, también es para todo. Gracias, Joxan, ahí porque se me había escapado eso. Entonces la multiplicación actual no formaría un grupo junto con los reales, ¿verdad? Porque el 0 no Sí, tiene... correcto, correcto. Entonces, a eso vamos, ¿verdad? Ahorita solo estamos con la definición, de hecho, como para respetar el código de color que traía aquí. Esto es parte de la definición, ¿verdad? Para todo A elemento de G. Entonces, como bien indica Joxan, si nos vamos con los reales, con el producto, aquí tenemos problemas porque el 0 no satisface esta propiedad, ¿verdad? El 0 es un real, pero no existe ningún otro elemento, ¿verdad?, que cumpla esta propiedad, que 0 por otra cosa, ¿verdad?, me dé 1, ¿verdad?, que es el elemento neutro con respecto a la multiplicación, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Es cierto que los reales con respecto al producto no es un grupo. Entonces, con eso vamos a concluir por hoy. Los reales con respecto a la suma, y fíjense cómo le escribe uno. Lo escribe como una pareja. Tomo el conjunto, tomo la operación. Entonces, según lo que estábamos viendo, ¿verdad? Ahí, caso por caso, ¿verdad? Según lo que estábamos viendo ahí, los reales con respecto a la suma satisface todas esas axiomas, ¿verdad? Entonces, los reales con respecto a la suma es un grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los reales con respecto a la suma, vamos por orden. La suma es una operación binaria. ¿Qué significa? Cuando yo tomo dos reales, lo que me regresa como resultado es otro real. Y es una función, ¿verdad? A cualquier pareja de dos reales tiene asignado un único real, ¿verdad? La suma no es posible en los reales que si yo tomo dos reales, ¿verdad? Arbitrarios, que por un lado, ¿verdad? Por alguna razón me vaya a dar una cosa, ¿verdad? Y que por otra razón me vaya a dar otra cosa. Eso no ocurre, ¿verdad? La suma, el resultado es único, ¿verdad? Y eso, si se pone a pensar, lo que significa es que la suma es una función, ¿verdad? Me regresa un único resultado, ¿verdad? Entonces la suma es una operación binaria, es asociativa, ¿verdad? Cumple con esta propiedad que básicamente en palabra, ¿verdad? Significa que no importa en qué orden la haga, ¿verdad? Si tengo tres elementos, puedo hacer los primeros dos, tomar el resultado, sumarlo con el tercero, o hacer los últimos dos, tomar el resultado, hacerlo con el primero, y me va a dar lo mismo. Y aquí vemos que existen casos en los que no, ¿verdad? Pero bueno, con la suma sí funciona. Tiene que existir un elemento identidad. Aquí mismo dijimos, ¿verdad? Para la suma, el 0 me funciona con entidad, y esto funciona para cualquier número real, ¿verdad? Para cualquier A real, esto funciona.
La suma tiene que tener inversos, ¿verdad? Que en general se denotan así, como A inverso, así como la notación que uno utiliza para la inversa de una matriz. Pero bueno, en el caso de la suma, nosotros realmente ya tenemos un símbolo para ello, ¿verdad? Que es el que denotamos como menos A, ¿verdad? Y en este caso, A inverso, pues sería menos A. Y porque es el que satisface esa propiedad, ¿verdad? Que A operado con menos A y menos A operado con A me da el elemento identidad de la suma, ¿verdad? Entonces, los cuatro requisitos funcionan y por tanto concluimos que los reales con la suma es un grupo. Aquí, fíjense que esto es como idéntico a cuando le decían a uno, verifique que tal conjunto es un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces uno agarraba todos los axiomas de espacio vectorial y los verificaba que funcionaban, ¿verdad? Entonces uno concluía, ok, es cierto, tal conjunto es un espacio vectorial. En este caso, pues los reales con la operación de suma es un grupo porque se cumplen todos los axiomas, ¿verdad? Y como decía, se me escapó quién fue que dijo, vamos a ver quién era, Joxan creo que era, ¿verdad? Los reales con respecto a la multiplicación no es un grupo, ¿verdad? No es un grupo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no funciona uno de los axiomas que ves precisamente esto, los inversos, ¿verdad? Como este axioma se ocupa que funcione para todos los elementos del conjunto, vemos que con la multiplicación, si yo pongo 0 aquí, no existe ningún otro elemento, ¿verdad? Que multiplicado por 0 me dé 1, ¿verdad? Y por tanto, este axioma no se cumple. Y similar a los espacios vectoriales, con un axioma que no se cumpla, ya es suficiente para concluir que no es un grupo, ¿verdad? Si se fijan, lo podríamos arreglar, ¿verdad? Los reales distintos de 0. Fíjense que en álgebra es común denotar eso así, ponerle un asterisco arriba aquí. Con la multiplicación, esto significaría, a lo que estamos acostumbrados sería así, ¿verdad? Los reales, excepto el 0, con la multiplicación es un grupo, ¿verdad? Porque realmente el único elemento que nos arruinaba la cosa, ¿verdad? Es el 0, ¿verdad? Porque de ahí todo lo demás sí se cumple. Hay un elemento de identidad, ¿verdad? Que es el 1. Los elementos tienen inverso, ¿verdad? Todo real tiene su recíproco que multiplicado por el original me da 1, excepto el 0, ¿verdad? Y como ya lo estamos dejando por fuera, entonces ahí ya no hay problema, ¿verdad? Ahí las demás cosas se cumplen, ¿verdad? El hecho de ser operación binaria significa que si yo multiplico dos reales pues, distintos de 0, el resultado es un real distinto de 0, sí, ¿verdad? Y de hecho la única opción para que una multiplicación me dé 0 es que uno de ellos sea 0, ¿verdad? Y lo otro es que tengamos asociatividad y si se cumple, ¿verdad? La multiplicación ya sabemos que es asociativa. Entonces, esto en resumen, ¿verdad? Es la definición de grupo. Ahorita solo les estoy dando como ejemplos algunos conjuntos que nosotros ya conocemos. En la siguiente clase vamos a ver que realmente pues esta definición es bien abstracta en el sentido que, y si quieren ir adelantando, pueden ver estos otros ejemplos que hacen el libro. La definición es bien abstracta en el sentido que se le puede aplicar a infinidad de conjuntos, ¿verdad? Uno dice, ok, considera este conjunto con esta operación. Y de hecho aquí hay ejercicios así, ¿verdad? Acá. Bueno, empiezan diciendo cuáles operaciones son binarias y ya después le dicen a uno, determine cuáles de los siguientes son grupos. Vamos a ver, todavía siguen con las operaciones. Vamos a ver, de hecho aquí ya se van a cuestiones más específicas. O sea que de aquí solo se quedan en los ejemplos diciendo, ok, observe que esto es un grupo. Aquí hacen una lista, por cierto, de grupos famosos que esta lista la vamos a ver o esta tablita la vamos a ver en la siguiente clase. Estos son grupos como que populares, podríamos decir, así como en cálculo, por ejemplo, es popular, o clases relacionadas con cálculo. Es común hablar del conjunto de las funciones continuas o el conjunto de las funciones derivables, ¿verdad? Así, en ese sentido, así como pasaba con los espacios vectoriales también, esta lista es como una lista de grupos que son como que famosos, podríamos decir, que aparecen bastante y que de hecho los vamos a utilizar bastante en todo lo que vamos a hacer en el curso. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer eso. Sí,
sería como ejercicio, probablemente esté por aquí, no me he puesto a revisar yo, pero si uno toma el conjunto que sea el conjunto de funciones, vaya, como estamos acostumbrados a ver en las de cálculo, ¿verdad? Funciones de R en R, ¿verdad? Así como las que planteaba anteriormente por aquí, ¿verdad? ¿Dónde era? Cuando estaba hablándoles de funciones, desde el mero inicio era. Así como esta, ¿verdad? Pero en general podríamos decir funciones de R en R. Considere el conjunto de todas las funciones de R en R. Entonces, ese conjunto le voy a llamar F mayúscula, funciones de R en R. Uno puede verificar que ese conjunto, junto con la composición de funciones, que normalmente se denota como una ruedita, ¿verdad? En general no es un grupo porque no todas las funciones tienen inversa, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda qué ocupo para que sí tengan inversa? ¿Alguien se acuerda? Esto se ve desde 110. Que sea proyectiva, ¿verdad? Que sean inyectivas o 1 a 1, ¿verdad? Cuando las funciones son inyectivas o 1 a 1, pues ahí sí toda función tiene inversa y entonces eso sí va a ser un grupo, ¿verdad? Pero en general no, ¿verdad? Porque puedo tomar una función de este tipo como la cuadrática, ¿verdad? Y la cuadrática de R en R no tiene inversa, ¿verdad? Porque no es 1 a 1, no es inyectivo, ¿verdad? Pero si lo restringimos a solo las 1 a 1, ahí sí, ¿verdad? Sí va a ser un grupo y de hecho, pues no me extrañaría que esté como ejercicio ahí en el libro o como ejemplo, por lo menos, ¿verdad? Giancarlos tiene la mano levantada. Y sobre la composición de... Eso era, ok, sí. Con la composición funciona siempre y cuando sean 1 a 1, ¿verdad? Las funciones. Héctor también tiene la mano levantada. Sí, una consulta con esa pantalla que tiene ahorita. Sí. Esa notación, paréntesis, R, más paréntesis, ¿eso se usa cuando ya se ha comprobado que cumple con todas las propiedades? De hecho, no necesariamente. O sea, así como la utilicé aquí, uno también la utiliza para decir no es un grupo. O sea, uno dice, esta pareja que está conformada por el conjunto y la operación no forman un grupo. O sea que no necesariamente tiene que serlo para utilizarla. Y se puede usar esa notación, entonces supóngase tal y uso eso, pero no necesariamente estoy diciendo que es un grupo. Sí, entonces si uno sabe que no, uno solo dice, considere la pareja tal, ¿verdad? Y tal cosa, ¿verdad? Según lo que uno quiera decir. Sí. De hecho, hay, relacionado con esa pregunta, hay estructuras algebraicas más básicas, digamos, que grupos, o sea, que tienen menos requisitos. Por ejemplo, eso tiene que ver con lo que les mostraba la vez pasada cuando les googleamos estructuras algebraicas. Si recuerdan, salía una lista de estructuras algebraicas ahí en Wikipedia, y ahí pueden ver que hay estructuras más básicas que la de grupo, que tal vez solo exijan el conjunto con una operación asociativa, y eso creo que le llaman ahí magma, o tienen otros nombres ahí, ¿verdad? O sea que sí, esta notación no es como que exclusiva para grupos, sino que en general para diferentes tipos de estructuras algebraicas, ¿no? Bueno, probablemente si tienen más preguntas, recuerden que me pueden preguntar al correo, pero ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a quedar por aquí por hoy. Y como les dije la vez pasada, pendientes a la próxima reunión, ¿verdad? Recuerden que solo cuando los cite, digamos, nos vamos a reunir, y si no les digo hoy, ok, nos vemos mañana, entonces pues ustedes asumen que no nos vemos, ¿verdad? Salvo que los cite, ¿verdad? Imagínense que es como cuando están conquistando ahí a alguien, ¿verdad? Que si no hay cita, pues uno no va, ¿verdad? Hasta que confirma la cita. Ok, nos quedamos entonces aquí por hoy. Nos veremos la próxima. Dígame. ¿Puedes subir estas notas al campus? Fíjate que este formato esta aplicación no me permite como descargarlo. Entonces, sí les queda en la grabación, ¿verdad? Pero no me permite, es la única desventaja. No me permite descargarlo como, digamos, un PDF, ¿verdad? O imágenes. Entonces, pues lo que les recomendaría es agarrar la grabación y tomarle un screenshot a cada una de las imágenes, ¿verdad? Porque es la única desventaja de esto, ¿verdad?
no me deja grabarlo así como un archivo. Y si grabo como página web, pues lo que me graba es el código de la página, ¿verdad? La página web. Entiendo. Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy. Nos veremos ahí cuando los cite nuevamente, ¿verdad? Pendientes ahí al correo, pendientes ahí al campus, a la sección de aviso, ¿verdad? Nos veremos. Saludos a todos. Bueno, gracias. Saludos. Licenciado, creo que para el compañero que quiere los apuntes en PDF, yo se los puedo pasar porque yo los tengo de mi tablet. No sé si me puede escribir porque no sé quién era. Ok. Escriba ahí en los mensajes. Yo solo voy a cerrar aquí la pantalla, pero ahí va a quedar abierta la sesión, digamos. Entonces escriban ahí y ahí se pueden organizar ustedes. Ah, ok. Bueno. Bye.